Sentimos pasión por Córdoba, por sus tradiciones, por sus gentes, por su gastronomía. Apasionate. Restaurante Puerta Sevilla, un lugar que enamora. Calle Postrera 51, Alcázar Viejo, 957 29 73 80. Bienvenidos una semana más a este podcast semanal que realizamos desde La Voz de Córdoba, desde Córdoba para el mundo, para todos aquellos que quieran escucharnos en las distintas plataformas en las que estamos presentes. Recordamos Apple Podcast, Spotify, iVoox y Spreaker. Y también desde que comenzara este año 2021 nos podéis ver en el canal de La Voz de Córdoba de YouTube. Hoy queremos tocar un tema que nos compete a todos. No vamos a descubrir nada nuevo si decimos que forma parte además de nuestra línea editorial. La Voz de Córdoba es un diario que se caracteriza fundamentalmente por la defensa de los valores constitucionales y por la defensa de España. Y de España queremos hablar y de la defensa de los valores constitucionales y de la España que surgió en el año 78 y que nos ha permitido a todos, como se suele decir, esto es ya un tópico, pero es verdad, las mayores dosis y los mayores hitos de progreso y de libertad que ha conocido la historia de este país. Queremos mirar a Cataluña, queremos partir de Cataluña, de las recientes elecciones catalanas, para mirar también un poco al futuro, un futuro que ya está aquí de alguna forma, y sobre todo desde octubre de 2017, donde se rompieron muchísimas cosas y donde lamentablemente pensamos que se corre el riesgo de romperse aún más. Y no solo ya por lo que ocurriera en octubre de 2017, con aquel intento de golpe de Estado, sino por el gobierno actual que tenemos y del cual queremos hablar. No hay una pregunta genérica para el programa de hoy. Simplemente queremos mirar hacia el futuro y por lanzar una pregunta es, ¿se rompe España? O sea, España como la hemos conocido, como nos ha permitido vivir hasta ahora, es algo que realmente está en riesgo. Creo que para los invitados de hoy, o para la mayoría de los invitados de hoy, es así. Quien tiene eso muy claro, lo ha dejado negro sobre blanco, creo que ya va por la segunda edición del libro La Demolición, es Rosa Díez, a quien ya vamos a saludar y agradecer su presencia hoy aquí con nosotros. Rosa, muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias por Hola, acompañarnos. ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Y muchísimas gracias porque, bueno, esto ha surgido casi que de un día para otro. Sí, Y bueno, debo agradecerte muy especialmente el que hayas tenido un hueco para con La Voz de Córdoba, con quien, por cierto, bueno, hace un par de semanas o así, publicamos una entrevista contigo. Bueno, me permites el tuteo todo esto, sí, ¿no? claro, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias. Sobre tu libro La Demolición, donde, bueno, de una forma muy concreta, muy directa y muy clara, señalas los grandes peligros a los que nos enfrentamos, que básicamente es que esto, si me permite la expresión, se vaya al garete. Bueno, sí, realmente explico en el libro es que lo que está ocurriendo en España no es producto de la incompetencia del gobierno o de su sectarismo, que lo tiene mucho, sino consecuencia de un plan en el que el presidente del gobierno en fin, ha diseñado para demoler la democracia, para conseguir que los contrapoderes democráticos, desde el Parlamento hasta la justicia y desde luego la jefatura del Estado, y el ejercicio de la libertad, tanto de prensa como de opinión, como de cátedra, como de expresión, no funcionen en España y él pueda mandar como si fuera un caudillo. Tú decías como entradilla, pronunciabas lo de la ruptura, ¿se rompe España? Y yo creo que es una buena idea para entrar en el medio de la cuestión, preguntarnos qué significa la ruptura de España. La ruptura de España no es que se caiga un trozo del mapa. Se rompe España si se rompe la igualdad entre españoles, si se rompe la cohesión entre españoles, si se disminuye la libertad de los españoles. Y en ese sentido se puede afirmar sin ningún tipo de duda
que se está rompiendo España, porque se está rompiendo la cohesión entre españoles, porque se nos está dividiendo y se nos está enfrentando merced a una estrategia de este gobierno, de este gran impostor que se llama Pedro Sánchez. Al hilo de esa pregunta, y en uno de los aspectos que tú tocas en tu libro, el de la manipulación del lenguaje, plantear la ruptura de España como tal ya puede ser tildado de facha, cuando aquí creo que no hay ninguno, por otra parte. Y ahora explicaremos por qué. Bueno, los fachas están en el gobierno. No, los fachas, o sea, los que realmente, en fin, defienden a los neonazis como Hassel, esto que estamos viendo estos días, están en el gobierno realmente y son los socios del gobierno los que eliminan, ¿qué es el fascismo? Vamos a la palabra, a la etimología de la propia palabra, los que eliminan libertades, los que gobiernan tiránicamente, sin control democrático, los que creen que están por encima de las leyes, el despotismo, los que utilizan la propaganda en vez de la información, los que quieren acallar a quien piensa diferente, los que ponen en uno solo a todos los adversarios y lo consideran enemigos, esos son los fascistas. Y esos gobiernan España y se llaman a sí mismos progresistas. Digo que no hay ningún facha entre nosotros porque además tenemos a miembros del Círculo Liberal de Andalucía, entre ellos a su presidente, a Bernd Ditz. Gracias, Rosa, por estar con nosotros. Ahora entraremos en materia. Bernd, muy buenos días o buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. También tenemos que decir que desde el pasado sábado Bert es colaborador de La Voz de Córdoba con una columna semanal dedicada a la cultura. Por cierto que la primera en la frente, como se suele decir, porque el pasado sábado la que publicabas te hacías eco de un libro que retrata magníficamente gran parte de lo que ocurre ahora mismo en Cataluña. En efecto, me hacía eco del libro de Jordi Amat sobre Quintá y sobre Pujol, y bueno, como todo viene de muy atrás, ¿no? Todo viene pues probablemente de la época de Josep Pla y de cuando el fundador y primer director de TV3 pues era un niño que deambulaba entre Tarradellas y entre los catalanistas del exterior y los del interior. Ahí se siembran, digamos, las tempestades que hoy estamos cosechando. Uh-huh. Bueno, ¿eres optimista en cuanto al futuro de España, tal y como la conocemos ahora mismo o como la hemos venido conociendo, afortunadamente? Bueno, todo depende de si hablamos de táctica, de estrategia, de historia, de dimensiones temporales más geológicas, más amplias, o del corto plazo, ¿no? Yo como hombre de la cultura, pues no soy experto ni en campañas electorales, ni en politología de corto aliento, pero sí tengo la percepción que la situación actual, tanto en Cataluña como en España, pues no es de premura electoral, ¿no? Sino que es el desenlace chusco, grotesco, y lo ilustran muy bien Sánchez e Iglesias, de una larga inacción, que no empieza con ellos, que empieza pues poco después de la transición. Entonces, hay que volver tan atrás e incluso más atrás, como diré después, para empezar a enmendar esta situación. Es necesario que España despierte, porque para que Cataluña despierte debe antes despertar España. España debe respetar, debe admirar, debe manifestar cariño a Cataluña, eso hace falta. Pero antes de eso, España debe respetarse, admirarse y quererse a sí misma, cosa que no lo está haciendo. Entonces yo creo que hay un problema español antes que un problema catalán. El problema el complejo de inferioridad que tiene la identidad española ante la identidad catalana es muy parecido al complejo de inferioridad que tiene la derecha española ante la izquierda española. Entonces, esa dejación, en términos futbolísticos, sería dejarle todo el campo, dejarle la pelota, el ataque, los espacios al equipo rival. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, si tratamos de competir con los separatistas o tratamos de competir con una izquierda antisistémica por la vía de lo pobre, lo falaz, lo populista, siempre nos van a ganar. Siempre van a tener menos escrúpulos, siempre van a ser más mediocres, van a ser más codiciosos, van a ser mejores en el regate corto, en el corto plazo. Entonces, por eso yo creo que lo primero es hacer los deberes. Lo primero es reaccionar con perspectiva histórica, ser conscientes de quiénes somos, ver que tenemos una trayectoria de siglos, que Cataluña está en el Quijote y en Cervantes, que eso no empezó ayer.
igual que, por supuesto, la lengua y la cultura catalanas pues están en la Edad Media. Es decir, no está reñido reivindicar Cataluña y la cultura catalana con reivindicar España, que es, yo creo, el gran pecado de omisión. Ujú. Entonces, me parece que lo que tendríamos que hacer es descubrir aquello que sabe cualquier buen hispanista extranjero, que España es un gran país, que Cataluña es parte de España y que son dos realidades culturales magníficas e inextricables. ¿Mm? Eso tiene mucho que ver con la educación. No sé si también hay que hacer un largo proceso educativo con los españoles y con los españoles más jóvenes para ello, porque evidentemente gran parte de lo que ocurre hoy en día y de esa visión que tenemos de España se ha fraguado en las aulas. Pregunta que le traslado, por cierto, o apunte que le traslado a nuestro siguiente invitado, que es profesor y que es Alberto Díaz Villaseñor, y que, bueno, pues también nos acompaña hoy con nosotros, a quien yo tengo que agradecerle especialmente que esté con nosotros, porque, bueno, pues es un buen amigo. Sé que hoy tenía una agenda complicada, pero ha querido tener un hueco para La Voz de Córdoba. Habitual colaborador, por cierto, del Diario Córdoba. Tiene una columna semanal allí desde hace ya muchos años. Y corresponsal también de Peñarroya, Pueblo Nuevo, ¿no? No, yo no. ¿Ya no? Ya no. Ya hace tiempo que me tranquilicé. había que, Abandoné el periodismo y me tranquilicé. no, ahora estoy en el periodismo de batalla, que es el de opinión, Sí. como dices, y ese digamos que es lo que yo utilizo para ponerme las pilas y inyectarme la dosis necesaria de adrenalina y de cosechar un buen número de lovers y de haters también, como decía Rosa, porque además uno se mide por la calidad de los haters, ¿no? Porque si uno tiene haters que de medio pelo, pues tampoco merece mucho la pena, ¿no? Bueno, Rosa además ha empleado la palabra española, que yo creo que es mucho más bonita, odiadores. Odiadores, ya. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, también por la invitación. Efectivamente, mira, has dado en la clave, ¿no? En la educación. Yo te voy a contar una conversación de mesa camilla, cuando en el claustro estamos allí sentaditos en la mesa camilla, el bracerito, mientras estamos en la guardia o lo que sea, y muchas veces nos lo hemos planteado, ¿no? El fundamental que ha fallado, una de las patas fundamentales que ha fallado en este problema que habláis de la unidad de España es la educación, pero no solamente la educación, son las transferencias, las famosas transferencias autonómicas de asuntos que jamás se debían de haber transferido. Lo tenemos muy claro las personas que estamos en educación, como son la educación, la sanidad, lógicamente, porque eso también logra una cohesión porque es un desbarajuste, lo hemos visto y lo estamos viendo todavía con la pandemia. Cada vez que te viene cualquier cosita, y ahora ha sido una cosaza lo que ha venido, esto es un desbarajuste de medidas para atacar la pandemia o atacar cualquier problema sanitario, y el otro es el orden público, ¿no? La separación. En cuanto uno empieza a ver uniformes raros por todas partes y cosas extrañas, pues parece que eso incide más en esta separación. Yo sí quería deciros que, como preámbulo, ¿no? Lo que pudiera decir después, es que para mí realmente España no se rompe. No se rompe porque habría que dividir, el tema es complejo y desde mi punto de vista no se puede abordar desde una sola perspectiva. Está claro que yo dividiría en tres partes, como en el antiguo régimen, en la sociedad, ¿no? La cúpula, la base y la parte del medio. Yo creo que la base está muy fuertemente unida, y lo digo muy en serio. Yo creo que el pueblo, los españoles, están muy, muy unidos. Eso lo vemos porque ha habido mucho trasiego de siempre. Las familias están en todas partes. Las amistades, y más ahora también con los medios de comunicación, el teletrabajo, la globalización. Yo creo que hay un sentimiento nacional, lo creo, hay un sentimiento nacional o de pertenencia a algo abstracto, como puede ser España, llámale país, llámale a la nación. Yo creo que es fuerte y está cohesionado. Por otra parte, la cúpula, yo lo veo también muy fuerte, ¿no? Tenemos una jefatura del Estado que no es débil. Se le trata de aparentar o se le trata de maniatar de una forma seria, pero creo que no olvidemos tampoco que la jefatura del Estado es la jefatura de las Fuerzas Armadas. Y hay que decirlo, cuidadito con eso. O sea que hay una cohesión y hay un amarre ahí muy fuerte por la parte de arriba.
Lo que más me preocupa siempre es la parte del medio. La parte del medio, es decir, quien gestiona todo el tinglado este, ¿no? Quien gestiona, llámense políticos, llámense jueces, que tienen una gran responsabilidad también. Y es ahí, sobre todo en la parte de los políticos y en gran parte del Poder Judicial, que es el que se está dejando llevar en parte, no toda, por este invento, esta corriente rara de unos políticos que más que políticos parecen unos ganapanes, personas que no tienen oficio ni beneficio, la mayor parte de ellas, y que se dedican a la política como se podían dedicar a vender algo en las ferias, ¿no? Porque realmente al faltarle una base, una creencia en algo firme, por lo que se dedican es a enredar. Yo pienso, mira, yo con la transición, me pilló una edad buenísima, ¿no? La transición, con 16 años, yo estaba en el año 76, tenía 16 años. Con 17, pues empezaba la democracia en el 77. Y entonces mamamos democracia desde el principio, ¿eh? Pues veníamos de una generación absolutamente despolitizada, y empezamos a vivir libertad. Y ahí empezamos a darnos cuenta de nuestra generación, cosa que ahora no pasa quizás en la juventud. Por eso hay tanta tontería y tanto tonto ahora tirando adoquines por ahí fuera, porque no sabe lo que cuesta esto. Digo que en la transición yo veía una clase política con un proyecto. Para ellos España era un proyecto. En todas las tendencias políticas de la transición, España era un proyecto. Y ahora lo que vemos, por lo menos yo lo veo así, España es un juguete. Y se dedican a jugar con España. Es decir, parece como que no tienen un proyecto, no tienen una idea nacional. Se dedican a marear, a dividir. Hombre, está clarísimo que hasta hace bien poco, hasta que Zapatero empezó a meter la pata con el estatuto, en la reforma del estatuto, creo que el independentismo catalán creo que andaba por el 36% o así, creo, aproximadamente. Ahora creo que está sobre el 40 y tanto o el 50, siempre anda por la mitad. Es decir, tiene que venir esa parte de en medio de la pirámide a enredar, tiene que venir porque no tiene otra cosa que hacer, para intentar dividir, intentar justificar su sueldo, pienso yo. Entonces, en cuanto enredan, entonces la gente empieza ya como a posicionarse, pero no tanto. Fijaros que después de tanto enredo, pues tampoco es tanto. Yo pienso que hay una cohesión fuerte por abajo, ya digo, que no van a conseguir esa ruptura, y que, por terminar ya y no alargarme mucho, creo que lo tienen sencillísimo y no han querido, pero precisamente porque no les veo competentes para esto a la clase política. ¿Perdona? Me quedo con una cosa de tu exposición, porque creo que lleva mucha razón. Y es Pero que, un segundito que termine, Rafael, porque quería terminar una cosita solamente. sí, Lo han tenido muy simple, lo han tenido muy fácil, lo han tenido facilísimo desde siempre. es que hay que... Pero como se dedican a esto, pues mira, lo fácil era cambiar la ley electoral, así de claro. Una ley electoral al estilo europeo, al estilo de los países serios, al estilo que prime un poco, que vayamos unas segundas vueltas, digamos que se desechen un poco los radicalismos, que al final pues quede los grandes partidos, que son los que la gente ha demostrado, por otra parte, que vota fundamentalmente, que son las centralidades, ¿no? Pero claro, no quieren y no acaban de meterle el cuerno a ese capote, porque ellos viven en la continua enfrentamiento. Las centralidades, la verdad es que están bastante tocadas. España está muy polarizada, lamentablemente. Y Pero ¿qué es España, Rafael? La de, gente... de- de ese proceso que antes también decía Rosa, ¿no? Que forma parte de una estrategia, ¿no? Sí, pero para Divididos. mí, cuando hablamos de España polarizada, yo creo que todos lo vemos, ¿no? La gente, cuando hablas con la gente o vas a una cafetería o sales a la calle, y la gente lo que está es preocupada, pero yo no la veo polarizada. Hay miles de personas, por supuesto, polarizadas, las que más siguen a este tipo de enfrentamiento, o que más se dejan llevar. Pero realmente el pueblo sabe lo que quiere. Lo decía el arcipreste de Ita, ¿no? El tener el estómago lleno, el no sé qué, y el haber juntamiento con hembra placentera, y perdonadme la cita literaria. Ayuntamientos, sí, sí. Pues, bueno, en definitiva son las tres cosas que la gente,
claro, muchas veces empezamos ya a hablar que si estamos en la misma situación del 31, que si en el 30, ¿qué? Pero qué va, las situaciones son diferentes. Allí había hambre, allí había analfabetismo, allí había muy poco que perder y mucho que ganar con cambio. Ahora no, ahora hay mucho que perder. Pues Bueno, me quedo con una cosa, insisto, que has dicho, y ahora vamos a dar paso a nuestro último invitado de hoy, y es que efectivamente lo hemos tenido muy fácil. Hay varias generaciones que lo han tenido muy fácil, no saben lo que es pelear la libertad día a día, como si, bueno, se supo en su momento, y sobre todo durante la transición, se han encontrado un regalo que están convirtiendo en un juguete, como también ha dicho Alberto Díaz Villaseñor. Vamos a saludar a Francisco González Carmona, que es médico. Tenemos un médico en la sala, siempre es bueno tener un médico y un abogado últimamente. Y es médico psiquiatra, ejerce en Córdoba, ha estado muchos años en Cataluña, es miembro también del Círculo Liberal de Andalucía. Y a mí me gusta que haya un psiquiatra con nosotros porque quizás la palabra delirio va a salir en alguna que otra ocasión, como ya ha salido respecto al delirio separatista, que no sé si él vivió, pues entiendo que sí, de alguna forma allí en Barcelona en los años que ha estado trabajando en Cataluña. Francisco, muy buenas y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, algo que que debería haber dicho al principio y no lo hice, que es muy agradecido por la invitación y muy agradecido a todos mis compañeros que están aquí en este momento. Bueno, yo me quería referir. La palabra delirio es una palabra que se emplea en psiquiatría y sobre todo desde el espectro psicótico, que es aquellas personas que ven o tienen una alteración en la percepción. Es decir, puedo sentir, oír o ver o algo así a través de los sentidos que no existe y que para mí tiene una vivencia de realidad. Eso ocurre en la esquizofrenia, por ejemplo. Pues puedo estar hablando con Dios y Dios me envía un mensaje que además estoy obligado a obedecer. No ocurre exactamente esto dentro de la política. La política tiene un concepto que no es delirante, ni mucho menos. Yo creo que está muy ajustada a la realidad. En este mundo, por encima de casi todas las cosas, quitando a los filósofos como Ver, que vive todavía en un mundo extraordinariamente pues, delirante, voy a decir, aunque la palabra no pega en este caso, pero la mayoría de la gente decía el mundo como se mueve, desde que el mundo es mundo, como se mueve es a partir de la economía. Es decir, conquistar la economía. Eso es muy importante. Eso es lo que ha intentado hacer el País Vasco, que nos sale más caro, es decir, el País Vasco. ¿Cómo se va a independizar el País Vasco? 10. Me refiero a Rosa. ¿Cómo se va a independizar? Pues sí, es muy barato, lo tienen todo a cambio de nada, de la economía. Constantemente están pidiendo el dinero y se les da. El último ejemplo fue con Rajoy, que le dio el dinero y encima ni obedecen el pacto. ¿Y actualmente qué quieren en Cataluña? Pues exactamente igual, lo que quieren es dinero, es decir, mandar. ¿Mandar dónde? En Madrid. Bueno, pues muy bien. ¿Y para qué? Pues para el dinero. Entonces las vacunas se fabricarán allí, compraremos los coches catalanes, compraremos los cavas catalanes en vez de ser valencianos o ser extremeños, etc. Bueno, todas estas cosas parece que están un poco como perdidas, pero no lo están del todo, ¿no? Es decir, ahí está. Claro, y yo estoy pues muy de acuerdo con Ver cuando decía que se ha permitido a los políticos catalanes, en este caso, pues que administren el partido, que administren el balón, las faltas, no únicamente eso, sino que ya hasta el árbitro está a su favor, es decir, ya pita cuando quiere y hace lo que quiere. Y el resto de este país, pues hemos perdido el concepto de la realidad. Esto que tanto se ha hablado a lo largo de este espacio, porque hay que dar un poco marcha atrás. Es decir, la palabra España ya ha desaparecido. Yo me sorprende cuando vamos por las carreteras y leemos, por ejemplo, esto que yo digo es visible. Voy por las carreteras catalanas y leo pues de la autopista de la comunidad catalana. Vale, muy bien. Voy por el País Vasco igual. Pero cuando voy por España leo que son las autopistas del Estado. España ha desaparecido. Cuando decimos que hablamos castellano, no hablamos español, ha desaparecido. Esto es un trabajo lento a lo largo del tiempo que hemos asumido ya como una realidad. Es decir, estamos dispuestos nosotros también a que esa palabra no existe ni que ese país existe ya. Y si lo tenemos todavía presente, pues es un país que está, como estamos diciendo ahora ya, dividido. Es decir, estamos aceptando una realidad que ha sido educacional. Nadie... Ya cuando yo era pequeño, pues nos hacíamos una foto, nos acordamos las personas mayores como Ver y yo, nos hacíamos una foto en la escuela y estaba por detrás el mapa de España. Ahora eso ya es imposible, es que ya retumba en la conciencia de los ciudadanos porque somos unos fascistas, si se hace esto. No es verdad. Todas esas cosas pequeñas que han ido lentamente desapareciendo,
se han inculcado y se han metido dentro del espíritu de todos los españoles que ya la palabra España no resuena como antes. No pertenecemos ya a los Flandes, a los tercios de Flandes y ya los... Es decir, hemos perdido nosotros mismos nuestro interés por las cosas, consecuencia posiblemente de esa España postfranquista que entonces era muy autoritaria y hemos permitido no ser, o hemos deseado no ser autoritarios como lo era Franco, la palabra entrecomilladas, ¿no? Y entonces hemos permitido absorber por parte de la izquierda todas las palabras y todas las técnicas que pertenecen a una democracia. Han conquistado la izquierda no únicamente ya la cultura a través de la educación de las escuelas, sino han conseguido también controlar toda la enseñanza, controlar la educación y controlar pues, la sanidad. Claro, cuando alguien controla la sanidad de un país, está mandando. Y se ha permitido así. Cuando alguien controla toda la educación, está mandando. Es decir, estoy mandando un mensaje a todos los maestros que pertenecen en gran parte y en su ideología un poco a la izquierda, pues están organizándose de tal forma que tienen toda la libertad posible para hacerlo, además con el beneplácito y con el acuerdo de toda la derecha también. Y no quiero ser, ya paro. No, bueno, hablando de derecha y de izquierda, Rosa Díez, además, en su libro, y yo creo que es patente, vamos, no hace falta solo escribirlo, nos dice una cosa muy cierta, no sé si estáis de acuerdo, que todo esto nos está tocando posiblemente con la peor oposición posible en los últimos años, ¿no, Rosa? Bueno, es que normalmente esas cosas ocurren, ¿no? Cuando tienes el peor gobierno es fácil que tengas a la vez la peor oposición porque tanto el gobierno como la oposición salen del mismo sitio. Es decir, los elegimos los ciudadanos, ¿no? Eso, no sé quién decía eso de que la democracia tiene como cosa singular o como cosa positiva que nadie se parece más a un dirigente, ya esté en el gobierno o en la oposición, que aquellos que lo votan. Entonces, bueno, pues son producto de esta sociedad. Quienes están en el gobierno y quienes están en la oposición son producto de esta sociedad que la componemos todos nosotros. Yo quería volver a una cuestión que ha planteado Alberto, que me parece el gran optimista de la tertulia, ¿no? Entonces, yo me considero un espíritu muy positivo y, bueno, pues no sé, me parece además que he necesitado ser un espíritu positivo para ser vasca, tener la edad que tengo, no haber sido nunca nacionalista y tener siempre ganas de reír. O sea que, bueno, esto, en fin, o eres un espíritu positivo o vas al psiquiatra. O sea que aquí que tenemos también psiquiatra en este debate, ¿no? Pero me llama la atención ese positivismo de Alberto, ¿no? De esa confianza en que por debajo todo está muy unido, por arriba también todo está muy fuerte porque tenemos un jefe del Estado que está a la altura, pero es el medio. Es que en el medio está todo, o sea, es que en el medio está la inmensa mayoría, o sea, es que los malos también es una cosa muy repetida, siempre son muy pocos. El problema es la mayoría, la gente que calla, ¿no? la que prefiere pensar que no pasa nada. Y hasta aquí hemos llegado. Yo creo que, bueno, nunca ha habido un nivel, desde que tenemos democracia, de confrontación entre españoles similar al actual. La sectarización que Zapatero primero y Sánchez después aplicó en las bases del Partido Socialista y que se ha trasladado al conjunto de la sociedad. Es que si tú tienes odiadores en tu cuenta y yo tengo miles de odiadores en la mía o no sé cuántos, y si te llaman facha y a mí me lo llaman, y si hay este grado de confrontación, si hay cantidad de amigos, de familias, de cuadrillas que ya no hablan de política ahora, a estas alturas, en pleno siglo XXI, es porque la estrategia de dividir, de volver a resucitar las dos Españas, de cavar una zanja entre españoles que han llevado a cabo los socialistas, pues está teniendo éxito. Y tú citabas tres cuestiones, digamos, que decías tú que podían haber sido fáciles. Una, la ley electoral, que lo tenían fácil. Pero ¿cómo que lo tenían fácil? Pero si es que no quieren cambiar la ley electoral. Las dos grandes fuerzas políticas no han querido nunca cambiar una ley electoral para hacer una ley que se parezca, es decir, en el que tu voto valga lo mismo que el mío, al margen de que tú votes en Córdoba y yo vote aquí, y al margen de a quién votes. No han querido nunca. ¿Por qué? Porque es una ley electoral esta que tenemos que favorece los chiringuitos. Y para las dos grandes formaciones políticas históricas de España, tanto el PP como el PSOE, los chiringuitos, los reinos de taifas,
en los que sus jefecillos tienen todo el poder, son tan importantes como tener el poder en Madrid, que dicen ellos, en la Moncloa. Tan importante, las sumas de los chiringuitos. Por eso no han querido cambiar la ley electoral, porque la ley electoral... Rosa, como España como juguete y no como proyecto. Porque... Sí, pero a ver, es que a lo mejor su proyecto es ese. Es decir, que desde luego, claro, es que es más piadoso pensar que es que no tienen proyecto. ¿Y si resulta que el proyecto es ese? Que el proyecto es heredarse entre ellos. El proyecto de la derecha española está basado en el complejo. Es esperar a ver si heredan. Mientras que el PSOE tiene un proyecto que es destructor. O sea, si el PSOE consigue lo que pretende, que es dividir la nación española en 17 nacioncillas, de facto, aunque no cambie en la Constitución, esto debilita a la nación. ¿Qué es la nación? Es que la nación es el instrumento fundamental para garantizar la igualdad entre españoles. La cohesión es la igualdad, no es una cosa en abstracto, no es una cuestión sentimental lo de la nación, no, es que es el instrumento para la igualdad. Por eso no quieren cambiar la ley electoral, porque esta ley electoral favorece los 17 reinos de taifas. ¿Por qué se ha producido la transferencia de la educación? Yo creo que la clave está en la educación, para mí. Hemos llegado hasta aquí, hasta este momento, porque en España la educación ha sido un instrumento para el adoctrinamiento y para la educación en el odio y en la mentira en los lugares donde gobiernan los nacionalistas, que la escuela es nacionalista, y la ley de educación que acaba de aprobar este gobierno en plena pandemia es para extender ese modelo en toda España. Cambiar la educación por el adoctrinamiento. Hay 17 sistemas educativos y ninguno de ellos vertebra y educa en valores. Es que en España hemos construido la democracia, pero no hemos educado en valores, ni de forma reglada ni de forma no reglada. La gente, lo decíais antes, la gente que ha nacido en democracia o que ha llegado a la mayoría de edad en democracia no sabe lo que es la democracia. No sabe que la democracia no es una flor silvestre que surge y ala en cuanto llueve como los champiñones. No, que hay que cuidarla, que hay que mimarla, que hay que construirla. Entonces, la educación ha sido un instrumento fundamental para no enseñarnos a que eso es lo que hay que hacer. Y luego la sanidad. La sanidad, fíjate tú que además es que la educación en la Constitución no es competencia de las comunidades autónomas. Es que se podría revertir sin necesidad de cambiar la Constitución. Así como la sanidad sí se adjudica en la Constitución a las comunidades autónomas como competencia, la educación no. La educación ha sido producto de las cesiones permanentes, porque al ceder la educación cedías un montón de millones a las comunidades autónomas, a los chiringuitos, a los reinos de taifas. Y claro, por eso hemos llegado a donde hemos llegado, porque nos hemos descuidado y yo no quiero seguir descuidándome. No quiero pensar en todo va bien, no va a pasar nada. Es que está pasando. Podéis intervenir cuando queráis. Creo que ha pedido la palabra, no sé si, Francisco. Bueno, en ello estoy, sí. Oyendo a Rosa Díez, pues estoy, claro, como con todos los tertulianos, estoy encantado, pero cada cual tenemos un poco un criterio que siendo lo mismo difiere en parte. Es evidente todo lo que dice Rosa Díez, pero siempre hay que recordar, esa aludías un poco a la mayoría silenciosa, es decir, esa parte central que no opina, que no dice nada, pero que está ahí, la de Nixon, que decía el americano. Pero siempre hay que recordar que 1000 que gritan se les oye más que 1.000.000 que callan. Claro. Eso es muy importante. Y en este país no gritamos, es decir, no hay ninguna manera ni ninguna forma para pensar que el otro, que es el malo, entre comillas la palabra, pues resulta que algún día se dará cuenta de que lo es y rectificará. No, es que el malo... A ver, eso no ocurre. Es que los malos son malos. O sea, quiero decir que el malo hace de la maldad... No, déjame que te diga. Hay un libro de Cipolla, Allegro ma non troppo, que seguramente conocéis, es un catedrático de economía o de matemáticas de Berkeley, Allegro ma non troppo, en el que explica cómo la sociedad está dividida, digamos, en 3 grandes grupos, los buenos, los malos y los estúpidos. Los buenos quieren hacer el bien, digo por sintetizar, por tanto, bueno, pues todo lo que hacen tiene, en fin, como objetivo hacer el bien. Los malos quieren hacer el mal y por tanto, pues tienen como objetivo. Luego están los estúpidos
que son capaces de, y un malo estúpido y con poder, que es una cosa que se produce, pues hace el mal y a veces termina haciéndose daño a sí mismo, pero sobre todo eres incapaz de organizar una estrategia porque no sabes por dónde te va a salir. A ver, nosotros tenemos en España, en este momento, desde luego es mi percepción, un gobierno, y tú que eres psiquiatra te voy a decir una cuestión al respecto sobre la psicopatía, sobre la personalidad psicopática del presidente. Tenemos en España un gobierno presidido por un psicópata que pretende, o sea que a ver, yo tengo un amigo que es catedrático de psicología y me explicaba un día cómo en psicología hay una forma para explicar la personalidad de este tipo que se define como la triada oscura, ¿no? Que es un perfil que se determina por la psicopatía, entendida como una empatía nula, propias de personas que no tienen remordimiento, el maquiavelismo, que se caracteriza por tener actitudes cínicas, y el narcisismo, que define al vanidoso. Yo creo que esa es la personalidad de este hombre. Entonces, él no es que busque el mal, es que se la refanfinfla, como se podría decir, es que él tiene un objetivo, y su objetivo de dividir a la sociedad, el objetivo de Sánchez, que es el del PSOE, de dividir a la sociedad, de debilitar a la sociedad, al cuerpo social, de confrontarnos entre españoles, tiene como consecuencia un mayor poder sin ningún tipo de control. Pues la última encuesta de Metroscopia avala al psicópata, que es lo más curioso de esto, aunque no deja de ser una encuesta, evidentemente. Ver, perdona. Bueno, yo no me preocuparía tanto por el psicópata, ¿no? ¿Cuántos psicópatas hay? ¿Un 1, un 2, un 3% de la población? O sea, los hay muchos. Hay psicópatas presidentes y hay psicópatas barrenderos. Entonces, con eso, la capacidad del barrendero para hacer daño es bastante menor que la del Bueno, presidente, lo que quiero decir es que con esos bueyes hay que arar, ¿no? Y más bien hay que pensar en positivo qué es lo que no estamos haciendo. Yo creo que somos privilegiados, muy privilegiados, porque realmente reinamos, o más que reinamos, flotamos sobre un silencio clamoroso. Nadie está diciendo la verdad, nadie está analizando las cosas. Cualquiera que se ponga, yo creo que le darían el premio Nobel de Historia, de Literatura o de ensayismo. Solo con recordar que los líderes del supremacismo catalán son hijos y nietos de franquistas, de políticos franquistas, que vienen del carlismo más rancio, que son unos prestidigitadores de 3 al 4, que son unos travestis políticos, ideológicos, etcétera. Solo con ver la trayectoria de nuestro querido cantante Lluís Llach, solo con contar eso, yo creo que habría, pues, para hacer una lujosísima serie tragicómica y satírica en cualquier cadena que se atreviera a producirla. Es decir, hay que contar la verdad y hay que basarse en la experiencia cultural, intelectual, acumulada de siglos. O sea que no tenemos que inventar nada, tenemos solamente que recordar quiénes somos. Lo que pasa es que no solo falla el medio que decía antes Alberto, lo que falla es la clerecía, lo que falla son los intelectuales, lo que falla son los catedráticos, lo que falla son los periodistas. ¿Y por qué? Pues porque son malos, son mediocres, son unos vendidos, son serviles al poder, de acuerdo. Pero entonces, si nos lo ponen tan fácil, ¿por qué no contrarrestamos esa extrema mediocridad? ¿Cuánto ha costado que intelectuales supuestamente de izquierdas, antifranquistas, en fin, pongamos un Félix de Azúa, un Sabater, toda esa primera tribu del país, ¿no?, de los años 70 y primeros 80, ¿cuánto ha costado que esta gente lentamente se posicione en un espacio político, ideológico, semejante al que hoy ocupa Rosa Díez o tantos otros personajes valiosos, ¿no?, de la historia cultural de nuestro país? Pero les ha costado mucho trabajo arrastrar o quitarse de encima eso que podríamos llamar una caspa antifranquista, ¿no? ¿Cómo vamos a entender Cataluña si aún no sabemos lo que pasó en la Guerra Civil? Si todavía no tenemos una visión de la Guerra Civil correcta. Sabemos lo que pasó y lo saben los historiadores y lo saben los hispanistas y es Vox Populi, pero aparentemente no se han enterado los catedráticos de historia moderna y contemporánea de España, no lo saben los periodistas de los medios. Entonces estamos continuamente instalados en unas mitologías
infantiles, autodestructivas y absurdas. Por eso decía que hay que volver atrás, hay que volver a la época de Aznar, hay que volver a la época de Felipe, hay que volver a la transición, pero también hay que volver al último antifranquismo. Un señor como Tamames, que al fin y al cabo pues era miembro del Comité Central del Partido Comunista, hoy sería considerado de extrema derecha. Claro. Esas personas, en su momento, demuestran que el franquismo, el último franquismo, ya tenía instalado en su seno, en su industria cultural, en su mundo académico, a su propia oposición. Es decir, la unidad de España como tal es obvia. Hay tendencias, hay sectores, hay derechas, hay izquierdas, hay liberales, hay conservadores, hay agnósticos, hay creyentes, pero somos una misma corriente. Lo que es absurdo es convertir esto en una especie de pim pam pum de patio de colegio, donde de repente unos, los más tontos y los que tienen menos escrúpulos, se declaran los dueños absolutos del cotarro. Eso es como si dijéramos, bueno, pues el islamismo solo es Bin Laden y no hay ninguna otra persona que pueda ser un buen musulmán si no es yihadista y no está, digamos, afiliado al terrorismo yihadista. Bueno, es como decir ahora, no se puede ser español si no se suscribe el pobre catecismo cateto e ignorante de un Pablo Iglesias. Es decir, hay muchas más cosas, pero todos los recursos intelectuales, todos los recursos culturales los tenemos en cualquier biblioteca, están en la Wikipedia. Solamente tenemos que mirarnos al espejo y reconocer que somos un gran país y que la enfermedad catalana, en el fondo, es una enfermedad española. Y esa enfermedad española no es una maldición, no es una leyenda negra, sino que viene de la extraordinaria mediocridad oportunista de unas élites que se han levantado. Hay un pensador americano, Christopher Lasch, que murió prematuramente, que tiene un libro que se llama La rebelión de las élites, haciendo un guiño a Ortega, la rebelión de las masas. Ya no son las masas las que se rebelan. Ahora resulta que son las élites. Es decir, los hijos de papá frustrados con su mediocridad y su falta de brillo profesional, intelectual, etcétera, pues quieren de repente jugar a revolucionarios. Pero esto tampoco es nuevo. Esto ya pasaba en la época de la Ilustración y la Revolución Francesa. Esto ya pasaba en la Revolución Rusa. En el libro de Federico Jiménez dos Santos sobre el comunismo, pues nos demuestra que todos los líderes comunistas eran rentistas, hijos de papá, niños bien. Es decir, aquí no había un obrero ni por casualidad. Entonces, lo que tenemos es un inmenso silencio, un inmenso vacío, una inmensa inacción de periodistas, intelectuales, escritores, porque parece que son todos esa gente de la farándula que hace el gamberro en la entrega de los Goya. Eso entendemos que es cultura. Ya hemos conseguido reducir la cultura a Hassel. Ahora resulta que Hassel es un poeta, es un músico, es un hombre de la cultura. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con la auténtica cultura? Hemos dejado realmente que el niño se nos escape, como se dice en ese famoso proverbio, con el agua del baño, ¿no? Entonces, caramba, el niño está ahí, vivito y coleando, hagamos algo por el niño. Salvemos ese niño espléndido que es España y seamos un poco serios. Pero ya digo, esto es culpa de cada uno de nosotros en la medida en que no levanta la voz, en la medida en que no cuenta lo que sabe y en la medida en que como aquel famoso escritor francés, pues no dice yo acuso, es que hay que acusar, hay que levantarse y acusar. Permíteme un pequeño chiste, aquí estamos levantando la voz. Por eso, pero por eso yo me uno al club de los optimistas y creo que lo que estamos haciendo aquí pues se puede hacer muchas veces en muchos ámbitos con actores diferentes y que vamos a ganar seguro. Bueno, yo también creo que vamos a ganar. Bueno, pues ya hay más optimismo. No, pero para ganar hay que dar la batalla. Claro. Es que no podemos esperar a ganar sin movernos, ¿no? Eso es. Esto de Ungaretti, Ahora queremos hay que vencerlas. Claro. Bueno, pero Rosa precisamente es un ejemplo de coraje, de crecimiento continuo como persona y como moralista, de persona que no ha perdido esa vena popular en el sentido más noble, no populista, pero que a la vez pues, tiene un acervo
experiencia y de saber, que era lo que antes se le exigía a cualquier líder chino para llegar al poder. Es decir, saber un poco, haber cumplido una edad y saber un poco de qué va la vida, ¿no? Yo creo que nosotros estamos ya mayoritariamente en esa dimensión, aunque Rafael todavía es mejorable en cuanto a su cronología, en cuanto a su edad. Pero yo creo que la gente de nuestra edad que recuerda el franquismo y que ha sabido estudiar y revisar sus prejuicios frente a la historia de España, pues tiene que decir algo. Y tenemos que desmentir a estos fabuladores, a estos mentecatos, mentirosos, que lo que quieren, como muy bien dice Francisco, es quedarse con el garito, con el negocio, con el dinero y con las cátedras. Claro. Ha pedido la palabra el primer optimista así declarado de esta tertulia, Alberto Díaz. Bueno, me alegro que ese optimismo vaya un poco extendiéndose, lógicamente con matices, porque si no seríamos todos iguales, ¿no? Y tenéis muchísima razón, ¿no? Decía Rosa y lo dice también Bert. Efectivamente, o sea, esa parte de en medio que yo hablaba de la pirámide, que no solamente están los políticos, lógicamente, que van a lo suyo. Y ese proyecto, ese es su proyecto, Rosa. Efectivamente, ese es su proyecto. Pero para mí eso no, yo no lo llamaría proyecto, yo se lo llamaría, pues, no sé, otra cosa. Lo que yo, como la palabra o el concepto que yo tengo de proyecto para un país es otro, ¿no? Yo llamaría, pues eso, juego, el ganarse la vida de alguna forma, el trabajo. Yo llamaría su trabajo, ¿no? Más que su proyecto. En la parte del medio de esa pirámide, efectivamente, pues le debo dar toda la razón a Rosé, a ver, ¿no? Es que no solamente están esos políticos, es que estas personas, estos intelectuales de los que habláis, estas élites culturales de las que habláis, son las que realmente tienen que dar la cara y tienen que dar caña. Lo hacemos desde la radio. Yo esta mañana oía, como siempre oigo a Rosa en la radio por la mañana, lo hacemos desde las columnas del periódico, lo hacemos en pequeños, pero muchos. Decía un amigo argentino hace poco, y es que muchos pocos hacen mucho, ¿no? Es decir, lo típico del que el mar está, o la playa está hecha de muchos granitos de arena, ¿no? Efectivamente, y lo sorprendente es que no se haga, porque, por ejemplo, dentro de esas élites, tenéis razón cuando uno cuando Bert dice que se rebelan, ¿no? Ahora parece que es la rebelión de las élites. Es una parte de la élite, porque la otra parte como que se conforma, precisamente la que más podría hacer. Hablo, por ejemplo, de élites económicas, pero de élites que realmente podrían, si quisieran, oigo mucho en la radio del IBEX 25, ¿no? Bueno, ¿por qué realmente las élites que podrían hacer algo no lo hacen? Están siguiendo la máxima de Lenin que le decía a la burguesía que vosotros vais a ser los que nos vais a vender la cuerda con la que os vamos a ahorcar, que solamente quieren hacer negocio, no se dan cuenta que en sus manos tienen realmente la solución. Lo habéis dicho también al principio, no recuerdo si ya en la tertulia o en el previo, que los medios de comunicación hoy día son fundamentales en una sociedad tan mediática como la que tenemos, ¿no? ¿Por qué esos medios de comunicación, esas grandes élites que podrían hacer algo, por lo menos para contrarrestar? Yo no estoy de acuerdo con que a lo mejor se polarice hacia el otro lado la cuestión, ¿no? Pero por lo menos para contrarrestar. ¿Por qué no se crean unos grandes medios de comunicación cuyo objetivo sea sencillamente de la objetividad y decir la verdad? Porque actualmente la mayoría están en manos de absolutos partidistas de izquierda, fundamentalmente, ¿no? Es que tan difícil sería el contrarrestar de esa manera y en cuanto a tomar la calle, ¿no? También hablabais de que, bueno, ahora se revelan las masas, se revelan las élites. A mí lo que 4 o 2.000 en Madrid, 4.000 en Barcelona tomen la calle, a mí no me preocupa en absoluto. También tomaban la calle la Cale Borroca en el País Vasco, lo sabe Rosa. ¿Y qué pasó? Cuando empezaron a poner multas se acabó. Es decir, hay medios. Es que en cuanto empezaron a pagar lo que rompían, eso pasó en tiempos de Aznar, y lo sabemos, cuando empezaron a llegar las facturitas a los papás, empezaron a llegar sentencias, porque el Poder Judicial actuaba, se acabó la Cale Borroca. Es decir, hay medios. Yo sé lo que quiero decir es que hay medios que no se utilizan. La justicia está un poco como también acomplejada por algo. Está como buscando, hablo siempre, la justicia en altos niveles, ¿no? Porque en bajos y medios los pobres también están como están de falta de medios. Pero cuando se quiere, las cosas se hacen.
Si se quiere cambiar una ley electoral, se haría, lo se quiere, y le doy la razón a Rosa. Es decir, a mí no me preocupa porque en París estuvieron durante un año entero, si no más, los chalecos amarillos tomando los Campos Elíseos todos los días y parando el tráfico y armando el follón. Pero no pasa nada porque se tome en la calle. Hombre, pasa que es una molestia grande, pero hay una democracia detrás y unas leyes que al fin y al cabo va a triunfar. Y el orden público al final triunfa. Pero ¿cómo triunfa? Pues aplicando la ley, aplicando la justicia y repito, mi optimismo radica en que hay medios que se tienen que utilizar. Se tienen que utilizar, pues si se acabó la Cale Borroca mediante multas y aplicando lo que hay que aplicar, pues se te van a aplicar otras, se puede terminar con otras cuestiones. Ha pedido la palabra Rosa justo cuando estaba hablando de los medios de comunicación. No sé si... Me interesa lo que tiene que decir, sí. Pero al hilo de lo que planteas, a ver, el optimismo no puede impedir que veamos la realidad. Tú citabas los chalecos amarillos como un ejemplo de que no pasó nada en relación con lo que está ocurriendo ahora en España, con estas manifestaciones violentas a favor de un neonazi que está en la cárcel por delincuente y no por hacer versos, sino por delinquir, por promover el terrorismo, por hacerlo de forma reincidente, o sea, por eso está en la cárcel. No, es que hay una gran diferencia entre esas manifestaciones de los chalecos amarillos y estas. Es que estas manifestaciones violentas están promovidas por el gobierno. Es que es una gran diferencia. Y digo por el gobierno, porque las promueven miembros del gobierno ante el silencio cómplice del resto del gobierno, entre ellos del ministro del Interior. Entonces, no, es que esa es la gran diferencia, que no es menor. O sea que en España esas manifestaciones violentas están alentadas por el gobierno de España. Entonces, esta es la tragedia de nuestro país y esta es la enorme diferencia. Citabas la Cale Borroca, que es verdad, es muy parecido lo de ahora con la Cale Borroca, pero también es parecida la reacción del Ejecutivo. La Cale Borroca, en el momento que se producía en Euskadi, Batasuna justificaba a ETA y el PNV justificaba a Batasuna. Y ahora Podemos, miembro del gobierno de España, promueve la violencia y el PSOE justifica porque calla. Y los dos forman parte del gobierno de España. Yo estoy haciendo un informe que voy a mandar, si lo termino hoy mismo, a las instituciones europeas, explicando lo que está pasando en España. Lo nunca he visto, al menos desde el 36, es que sea el gobierno quien promueva la violencia. Pero esto, Rosa, ocurría ya en el País Vasco. Lo decían los lehendakaris. Yo doy la patada y otro coge las nueces. Claro. No ha cambiado nada, estamos en la misma situación. Es decir, solo que ahora tenemos, es el gobierno de España. Claro, tenemos a los mercenarios que yo contrato, que son los que prenden fuego en las calles, los que organizan la algarabía, los que meten el jaleo constantemente, y los beneficios los recojo yo. Pero esos que están en la calle están autorizados, entre comillas la palabra, no se les detiene, no se les hace fotografías, sabiendo quiénes son, no se les lleva a juicio y no pasa absolutamente nada. No, están promovidos, más que autorizados, por el gobierno de España. Y citabais antes a los medios de comunicación. Claro, es que, y a las grandes empresas del IBEX. A ver, es que la anomalía en España, es que lo que en España ha ocurrido ahora, y empezó a ocurrir con Zapatero, es que no hubiera ocurrido en ningún país europeo. En Francia llega un presidente, que la democracia no puedes impedir, que llegue un presidente que esté loco, que se vuelva loco, o que quiera destruir el orden constitucional. Bueno, lo hubieran parado. Pero es que hubiera tardado media semana en pararlo. Es otro país. Sí, pero los grandes medios económicos, en fin, hubieran actuado como contrapoderes democráticos. O sea, hubieran actuado porque, oye, la república no se toca, entendiendo la república como el orden constitucional. En España, ni lo hacen los empresarios, ni lo hacen los medios de comunicación. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la otra gran anomalía? Que 3 grandes empresas del IBEX 35 son los dueños de todos los grandes medios de comunicación española. Es que hay una gran concentración de poder. Es decir, que aquí los grandes medios todos son propiedad de los mismos. Entonces aquí hay prensa pública y prensa concertada. Esto es lo que hay. Pero vamos a ver, yo a mí, por pura lógica, Rosa, que tú que te mueves, hombre, en sitios muy
muy cercanos en la esfera, ¿no? Pues tú estás ahí donde estás. A ver si nos lo explicas porque yo no lo entiendo. Vamos a ver. Si precisamente estas empresas, ¿una empresa qué es? Un medio de ganar dinero, punto. Ganar dinero y expandirse y ganar dinero. Si estas empresas promueven medios de comunicación que van a destruir precisamente la gallina de los huevos de oro, porque si España se destruye, se compartimenta, se acaba el mercado, se empobrece la gente, se acabó el negocio. Entonces, ¿por qué no son un poco más inteligentes y en vez de promover el mal, vamos a decirlo con todas las letras, pues no promueven, por lo menos, no digo yo ya el bien, pero por lo menos la neutralidad o la objetividad? Si es que se les puede acabar la gallina de los huevos de oro yendo por donde van. Juegan a corto, juegan a corto y además la mayor parte de ellos, de los del IBEX 35, no son empresarios sino gestores, que están pensando en lo que les van a dar cuando se jubilen. Y entonces juegan tan a corto que ahora están negociando con Iván Redondo cuántos de los miles de millones que lleguen de Europa les van a dar a cada uno de ellos con proyectitos que están diseñando en sus despachos de abogados y en sus despachos de técnicos y tal, porque juegan a corto. Hay otros empresarios en España. Antes de ayer veíamos una información, salía en los medios de comunicación una información de que un medicamento, la Plidina, que es un medicamento desarrollado en laboratorios españoles de una empresa familiar, Farmamar, o sea que también acaba de entrar en el IBEX, acaba de ser, ese medicamento acaba de ser acreditado en su tercera fase en la Agencia Europea del Medicamento. En España todavía no se ha hecho. Y es una empresa española, hay empresarios, pero luego están los otros, los gestores, los que juegan a corto, que por cierto, sus bancos o sus grandes empresas tienen ya el 70% de capital fuera de España. Entonces están viviendo fuera de España. Estos juegan a corto y juegan a ser subvencionados como quieren, que el país sea un país completamente subvencionado. Pero entonces, esa es la diferencia. Esto me suena mucho a Argentina, ¿eh? Eso es absolutamente Argentina, vamos. Claro. Bueno, y me gustaría añadir algo. Toda la calle Barroca, los crímenes en el País Vasco, al final llegaron a una conclusión, incluso por los políticos. No se podía defender al País Vasco y no se podía defender a ETA en una Europa matando gente y pegando tiros en la cabeza. Era inviable. Y ahí acaba también el movimiento vasco. Sigue, pero de otra forma distinta. Y yo creo que una de las evoluciones que va a ocurrir también en Cataluña es el empobrecimiento de Cataluña. Ya lo está. Es decir, los dos grandes bancos ya se han ido, aunque siguen un poco todavía ahí atados y demás, pero la Caixa ya se fue a Valencia, el Banco de Sabadell ya se fue a Alicante, muchas empresas, la gran beneficiada es Madrid. Es decir, Cataluña está en un momento de declave económica y de caída económica. Va a ser imparable, mi forma de ver, es una interpretación, podemos echar una porra si es necesario, pero terminará por hundirse económicamente. No puede funcionar un país con revueltas constantes y con un miedo por parte de los empresarios y por parte de la gente que tiene el dinero, evidentemente. No puede subsistir en un país, en una región, donde la incertidumbre económica es constante. Eso morirá por sí solo. Yo creo que no va a necesitar más. Es una forma de verlo, ¿no? Y a mí me parece que eso se debe apoyar a través de la cultura, como decía Bert, a través de las escuelas, que es lo más importante que hay en este país, mucho más que la educación. La escolarización siempre ha pertenecido a la izquierda, es una forma de dominar, es decir, si yo enseño es lo que va a perdurar. Si se abandonan las escuelas, si se abandona la sanidad menos, a pesar de que yo estoy en la sanidad, ¿no? Pero mucho más importante, la educación. Si se abandona esa educación, estamos un poco perdidos. Por lo tanto, el guerrear a favor de esto, el guerrear pues de una forma activa, no me refiero a una calle barroca, ¿no? Pero es evidente también que todos los movimientos culturales y políticos y filosóficos, si detrás, incluido el cristianismo, ya en el siglo III, que conquista el poder de Roma, pues también empieza a ser activo. Es decir, como decía mi maestro de psiquiatría, que fue Miguel Rojo Sierra, un valenciano maravilloso, un psiquiatra biologicista excelente, pues decía que tanto apoya y tanto ayuda los apoyos que van a tu favor como los que van en contra. Y yo en 2 pasos decía que el infierno es muy reconfortante porque activa. Es decir, si no tenemos gente también, no únicamente los intelectuales, entre los cuales estáis vosotros, yo no, pero si no tenemos gente que también desde fuera activan todo este movimiento y dejan de ser una mayoría silenciosa, que decía Nixon, sino que nos activamos todos, sería una buena cuestión para este país.
Bien, y por poner yo una nota liberal, yo quisiera también decir que por desgracia tenemos un capitalismo muy deficiente, porque lo más sorprendente que hemos descubierto ahora es esa simbiosis, ese perfecto entendimiento entre el comunismo, el ultraizquierdismo y el capitalismo de amiguetes. Es decir, se ha llenado la boca Podemos durante años criticando el capitalismo de amiguetes cuando es realmente el que vive y se nutre de la izquierda. Pensemos, por ejemplo, en la religión calentológica. La calentología es una religión y hay empresarios que están detrás. Por ejemplo, Iberdrola es una empresa que es inseparable de Greta. Y cada vez que Greta hace algo, el presidente Iberdrola pues brinda por ella y dice qué bien esta juventud idealista que está salvando el mundo. Es decir, esa agenda de izquierda extrema o supuestamente de izquierda es en el fondo un juego de determinados empresarios y de determinado capitalismo de amiguetes que lo que no quiere es el mercado, el libre juego del mercado. Entonces yo creo que habría que redescubrir, reinventar, reintroducir el capitalismo también, lo que se llamaba antes la economía social de mercado, porque el gran riesgo es precisamente la concentración del poder político con una máscara izquierdista y radical y populista y de algarada, pero con un trasfondo de beneficio para esos fondos buitres que dice Pablo Iglesias, que en el fondo son los que manejan las marionetas y los hilos de la obra que él representa. Y le pagan la casa. En efecto, los catalanes. Sí, pero yo también quisiera, por volver a Cataluña, que nosotros, digamos, expresáramos un mensaje, como decía antes, de cariño y de aprecio a Cataluña. Yo he pasado mucho tiempo en Cataluña, he viajado muchas veces, he leído mucho a los poetas catalanes, he tenido novias catalanas, he pensado en irme a vivir a Barcelona. Siento un gran aprecio y un gran apego por la cultura catalana. Yo creo que hay que hacer que España y Cataluña se identifiquen como lo que son, dos sensibilidades dentro de una misma gran nación, pero no se trata de castellanizar Cataluña, tampoco se trata de catalanizar España, no. Pero si este no se trata de entenderse. Pero a ver, si el debate no es ni catalanizar ni españolizar, ¿no? Si aquí con lo que se juega no es con eso, ¿no? Aquí con lo que se juega es con la igualdad de derechos de los catalanes, de los españoles que no quieren renunciar a serlo y no quieren renunciar tampoco a vivir en Cataluña. A ver, no hay ciudadanos catalanes, hay vecinos de Cataluña. O sea, todos somos ciudadanos españoles, o sea, y somos vecinos, tú eres vecino de Córdoba, yo soy vecina de Sodupe, de un pueblo de Vizcaya, cada uno es vecino de una parte, pero todos somos ciudadanos españoles. La ciudadanía nos la da España, no nos la da ni Cataluña, ni Madrid, ni Extremadura, ni Andalucía, nos la da España. Entonces no es ni catalanizar ni españolizar, sino defender precisamente el instrumento que es la nación, la Constitución del 78, que nos da los derechos que tenemos y a los que no tenemos que renunciar. Entonces, bueno, tampoco se trata de amor, cada uno quiere a los suyos, en fin, y a los que están más cerca les queremos más, pero a ver, vosotros creo que alguien lo ha dicho, hemos expulsado la palabra España, porque nos han convencido de que eso, en fin, nos equipara al franquismo o a no sé qué. Bueno, pues vamos a negar la mayor. Hemos hecho una apuesta por la diversidad, la pluralidad de regiones, eso es lo que nos enriquece. No, la diversidad enriquece siempre que esté garantizada la unidad. Si está garantizada la unidad de la nación, que es la que nos reconoce derechos iguales a todos los españoles, la diversidad es un plus. Si no, es lo contrario, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí está la clave de la cuestión, el defender la nación como instrumento garantista de la igualdad. Sí. Creo que defendías antes la posibilidad de una circunscripción única para el voto en España. Eso bueno, la reforma de la ley electoral, garantizar la igualdad de voto, de activo y pasivo,
activo y pasivo del peso de tu voto, es decir, el activo, el que vota, y el pasivo, el del partido que se presenta. Para garantizar la igualdad del voto hay muchos sistemas, no hace falta circunscripción única. Yo eso en mi época de diputada lo estudié mucho, vamos, lo estudié. Leí a los que lo habían estudiado, estudié muchos y buenos informes, en fin, de distintos catedráticos que habían estudiado los sistemas electorales, y hay muchas vías. El Consejo de Estado hizo un informe que dio varias vías. Hay muchas vías para transitar hacia, digamos, un sistema que en fin, que respete la igualdad del peso del voto, porque lo importante es eso, que no solamente esté garantizado que tú vas a la urna en condiciones de igualdad, en el sentido de que nadie te cambia el voto, sino que tu voto pese lo mismo que el de tu vecino, pese a la hora de transformarse en representante político. Estamos en los minutos finales y debo pedir disculpas porque ha habido un momento que me he perdido, y no por voluntad propia, sino porque ha desaparecido mi conexión wifi, cosa que es un auténtico problema, y espero que no haya sido una mano negra la que haya metido la mano en mi receptor. Ya para finalizar, bueno, la verdad es que insisto en lo que comentaba al principio del podcast de hoy, ¿no? La pregunta genérica podría ser: ¿se rompe España? Pero se han hablado de muchas más cosas, de muchos más aspectos, porque evidentemente este es un tema muy poliédrico, de muchos años. Lo situaba Ver en un principio, no solo ya en la transición, sino mucho más atrás. Ha habido un aspecto para mí importante, y es el de recuperar la palabra España, el sentido de España, el no tener el complejo de sentirse español, el valorarlo, el valorar sobre todo también la democracia, que es lo que sobre todo las generaciones más jóvenes no están valorando. Ya para finalizar, y bueno, recuperando un poco también ese tono optimista que de alguna forma, y creo que afortunadamente, ha sobrevolado en la tertulia de hoy, ¿cómo veis el futuro más próximo? Insisto, tomando un poco como termómetro lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Me deja, Rafael, mira, yo por concluir ya, porque ya es la hora, ¿no? Dices que cómo va a terminar todo esto. Pues mira, todo esto va a terminar en un año. En un año se acabó todo. Y lo digo porque uno ya tiene la experiencia de lo que ocurre cada vez que se acercan las nuevas elecciones. En el momento en que se acercan las nuevas elecciones y falte un año para que haya nuevas elecciones, se va a deshacer la coalición PSOE y Podemos. Entonces ahí, porque es lógico, no pueden ir uno comprando el mensaje del otro hasta el final, porque entonces la gente se va a ir a la falange auténtica, en este caso, ¿no? Es decir, a los auténticos en vez de a la copia. Y eso el PSOE no lo va a consentir. Entonces, lógicamente, esa coalición se va a romper, pero se va a romper porque siempre se rompe. Lo vemos en los pueblos, lo vemos en las ciudades, lo vemos en las autonomías. Siempre que hay una coalición, cuando se acercan las elecciones, un año, 6 meses, 8 meses, se rompe la coalición, y ahora a ponerse verde unos a otros y echarse las culpas de todo lo que ha pasado. Porque es normal, porque se tienen que presentar por separado. O sea, el follón este va a durar un año, pienso yo. Y luego lo que ocurre es que, para mí, ya por terminar, el problema sigue siendo uno y único, y no va a solucionarse nunca, porque decía Rosa, es el sistema electoral. El sistema electoral. Mientras sigan dependiendo los grandes partidos de fuerzas exógenas, fuerzas exteriores, fuerzas periféricas, mientras sigamos dependiendo de ellos para que haya un gobierno estable, pues siempre se va a ser, esto va a ser el mito de Tántalo toda la vida. Vamos a tener la solución al borde de la boca, pero no vamos a poder beber nunca el agua. ¿Por qué? Porque no van a agarrar el toro por los cuernos. Ese toro no lo van a torear. Entonces, esa es para mí la cuestión. Esto va a ser un auténtico y un perpetuo mito de Tántalo, pero siempre a plazo fijo. 3 añitos y el último ya, la cosa como que cambia. No hemos llegado a esta situación si no es por culpa de la mediocridad. ¿Superaremos esa mediocridad, Ver? Pues yo creo que lo tenemos fácil. Yo creo que hay que echarle ganas, y simplemente hay que leer, hay que estudiar, hay que documentarse, ¿no? Me parece que no pasaría nada si cerraran algunas universidades. Me parece que vivimos demasiado bien
y que realmente estamos instalados en una especie de debate simulacro académico, porque en el fondo notamos que nuestro mínimo, nuestro límite es bastante bueno, pero recordemos que en el pasado la gente aprendía con guerras, con bombardeos, con ruinas, con destrucción, y bueno, pues tenemos el raro privilegio desde hace unos 80 años de que esto solo lo vemos en las películas. Entonces no nos creemos que la película vaya con nosotros, ¿no? Pensamos que estamos en un juego, en un programa televisivo, en una especie de movimiento infantil, ¿no? Ojalá sigamos así, pero puede que no sigamos así. Puede que la situación económica empeore, puede que haya personas que empiecen a sentir, ¿no?, la presencia de una amenaza ominosa, y entonces, como en todas las épocas semejantes del pasado, pues la gente se aferrará a lo práctico, a lo concreto, a lo pragmático, a la auténtica fuerza, fuerza política, fuerza militar, fuerza intelectual, de modo que pensemos que el mundo es contingente, no queramos controlarlo todo, no queramos preverlo todo, no seamos tan quejicas. Yo creo que sí, que la mediocridad se cura. Lo que pasa es que a veces las medicinas o las motivaciones para ello pues son dolorosas, ¿no? Entonces lo que no podemos es tener grandes cambios sin dolor, porque evidentemente esa masa de estúpidos de la que hablaba Rosa pues solo aprende con el dolor y con el sufrimiento, y por mucho que algunos intenten erigirse en propagandistas, en profetas, en divulgadores de la necesidad de aprender del pasado, me temo que lo que predomina es el adanismo, es la necesidad de descubrir las cosas por uno mismo, ¿no? Entonces, hasta ahora, pues por ejemplo, el problema vasco se ha saldado de una manera bastante positiva para ellos, porque en el fondo se ha hecho una trampa colosal. Los catalanes se miran en ese espejo y dicen, bueno, quizá nos salgamos con la nuestra. Al fin y al cabo, Franco entró en un paseo triunfal en Barcelona en el 39 y nosotros nos adaptamos siempre al que gane, y nuestro famoso saying consiste realmente en decir lo que haga falta, lo que la gente quiere escuchar, y salir airosos de la situación. Y quizá, ya digo, la medicina, el antídoto para la mediocridad no sea el talento, que está ahí, no es escaso, pero la gente no lo quiere reconocer, sino más bien la experiencia traumática. Ujú. Hablando de guerras, no de guerras, pero sí la pandemia es casi una guerra. Rosa Díez dice en su libro El hundimiento que la pandemia ha venido a ver a Sánchez. Pero la pandemia también se puede convertir en un doloroso remedio para romper este plan de destrucción de España, Rosa. Lo digo cuando llegue la ruina, ¿no? Porque la ruina Sí, parece pero que ya no será la pandemia, será la ruina, ¿no? Quiero decir que, claro, si hay que esperar a estar o la todos pandemia como arruinados, acelerador, ¿no? De la ruina. pero si hay que esperar a estar todos arruinados y a que las colas del hambre sean cada vez mayores, que por cierto es el proyecto comunista siempre, ¿no? Primero el país arruinado, destruido, Venezuela es el ejemplo, y luego pues con millones de ciudadanos que viven de la subvención, pues triunfa ese modelo totalitario, ¿no? Bueno, pues aquí se está repitiendo la historia. Zapatero no perdió las elecciones por lo que hizo en su primera legislatura, que fue la gran traición, que fue la radicalización de su partido y la ruptura de todos los pactos de Estado, sino que las perdió por la crisis económica. La crisis la gestionó mal, pero no se la inventó él. Lo que hizo en la primera legislatura sí fue un invento suyo y una estrategia suya. Bueno, pues ahora con Sánchez puede ocurrir lo mismo. Ya hemos llegado, Sánchez ha conseguido colocar la deuda de España en la peor situación de la historia, la de después de la guerra de Cuba. O sea, ya está en otro granito. Bueno, pues a lo mejor hay que esperar, entre comillas, a estar, en fin, a que haya millones de españoles que vivan en el hambre. Yo no me resigno, desde luego, yo no creo que hay que esperar. Lo mismo que no esperamos en el País Vasco. Alguien decía antes que la Cale Borroca, no recuerdo quién, al final cuando tuvieron que pagar, los papás tuvieron que pagar lo que hacían sus niños quemando autobuses, se acabó todo. Bueno, esa fue como la conclusión final, pero en el medio ocurrió otra cosa que es la que creo que hemos de provocar que ocurra ahora, que es que en el País Vasco durante muchísimos años
mucha gente poco sospechosa de no ser realmente demócratas y defensores de las libertades y la democracia, hacía siempre el discurso, dos discursos. Uno, algo habrá que darles, se referían a ETA para que deje de matar, y el otro era, esto si no es con el PNV no se puede arreglar. Entonces, bueno, cuando descubrimos que no había que darles nada, y cuando descubrimos, en segundo lugar, pero no menos importante, que había que resolverlo a pesar del PNV, es cuando realmente lo resolvimos. Entramos en la senda. Bueno, pues esta batalla que se libra ahora en España hay que ganarla a pesar del PSOE, porque hay gente que piensa que el malo es Iglesias y que hay que salvar a Sánchez. No, pues cuando nos demos cuenta de que hay que ganarlo a pesar del PSOE, estaremos en la senda correcta. Esta es mi opinión al menos. Y todo esto espero que lo podamos hacer, Francisco González, con una buena salud mental. Bueno, la salud mental siempre es importante para todo. Salud mental en una de las definiciones más interesantes que hubo, porque claro, cuando se dice ¿qué es salud mental? Pues hay que decir qué es esto, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los psiquiatras importantes pues se reunieron, supongo que en la isla Caimán, comiendo buen marisco y etcétera, y después de un mes de estar tumbados allí al solete, que a ver si ya llega a Córdoba definitivamente y podemos hacerlo, pues sacaron una definición que, como es lógico, tiene que ser, además de veraz, tiene que ser corta. No puede ser una definición de 18 hojas, porque no se la lee nadie. Y dijeron que salud mental es la felicidad. Bueno, lo cual, en principio, es fantástico, ¿no? Pero los psiquiatras de este mundo nos callamos de culo un segundo más tarde, una vez que lo oímos. Y dijimos, si salud mental es la felicidad, lo único que tiene salud mental son los oligofrénicos, los un poco tontos, porque el resto somos felices a ratos. Claro. Nada más. Claro. Entonces, bueno, pues un poco respondo a Rafael. Y claro, muy de acuerdo con lo que decía Ver, con lo que decía nuestro tertuliano. Es verdad que llevamos 40, 80 años ya en una pacífica paz, pero hay que recordar siempre, esto que voy a decir, lo digo en voz baja, que no me oiga nadie, pero la historia de la humanidad es la historia de las guerras. Es una faena, pero es verdad lo que estoy diciendo. Entonces, claro, es un continuo ir y devenir. Estamos con el mundo griego. Nada es perfecto ni nada se puede vivir dos veces. Todo es como nuevo, pero todo se repite. Es la vuelta de todo. Claro, ¿cómo hacer que las cosas que se repitan, pues no se repitan con la tragedia que se han hecho en las veces anteriores? Efectivamente, estamos en lo mejor, ¿no? Las cosas cuando son tremendamente trágicas, como por ejemplo en la Primera Guerra Mundial, se inventa la posibilidad de... La guerra siempre consiste, económicas o lo que sea, siempre consiste iba a decir en matar al enemigo, en anular al enemigo. Hay que anularlo de la forma que sea, claro. Entonces, en la Primera Guerra Mundial inventa ya los gases, aquellos que mataban a todo el mundo, los grandes... gas mostaza. Ya está. Claro, aquello pues era una barbaridad y sobre todo si el aire va en contra, pues resulta que me lo traigo yo y me muero. Vale, con lo cual se terminó los gases aquellos, gas mostaza. Y otra barbaridad enorme también fue cuando la primera bomba atómica, 2 se han echado en este mundo. Fue tan catastrófica que ya no se han echado más y no se echarán. Se han hecho experiencias allí en las Islas Bikini y demás, pero bueno, ya es decir, los seres humanos estamos guerreando, pero hasta un punto. No nos matamos del todo, pues tampoco es necesario. Como decía, creo que Alberto, es mi contertuliano que está a mi derecha, ahora mismo en la imagen, sí, decía que, bueno, ¿qué sentido tiene que todos los capitalismos, el IBEX y demás, pues se apoderen de todo y nos haga esclavos? Pues si somos esclavos ya no trabajamos, eso fue uno de los fracasos absolutos de la Revolución Rusa. Y si no trabaja nadie, pues ¿qué puñetas hago? Es decir, ¿sobre quién mando y qué gano? ¿Qué es lo importante? Pues mira, bueno, lo importante es que los coches vayan fabricándose, que las acerías vascas sigan haciendo cosas, que yo compre, es decir, que el mundo funcione. Una de las grandes catástrofes del mundo islamista cuando conquista el Mediterráneo es que paraliza el Mediterráneo. Lo paraliza absolutamente. En el libro de Pirén, de Mahoma Carlomagno, viene perfectamente definido. Es decir, se paraliza el Mediterráneo. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Pues lo que hacemos que es, tenemos que matar al Islam, no por el Islam, sino porque se ha metido en un plato que no le toca. Es decir, un poco para concluir, los psiquiatras hablamos mucho. De modo, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, yo creo que lo que se ha comentado aquí, es decir, la educación es importante, por lo cual tardaremos 40 años. Y mientras tanto, bueno, pues hacer una confrontación directa y fuerte, dialéctica, o de la forma que sea, a esta política que no nos gusta y que de alguna forma entendemos todos que no sirve para nada, sino más que para nada, para arruinar a este país y hacer que vivamos peor, y estar en una confrontación constante que no es útil ni sirve para nada. Dice Francisco González que los psiquiatras hablan mucho. Bueno, pues sí, ha hablado lo que entiendo que tenía que hablar. Pero también son generosos, o por lo menos Francisco González lo ha sido, como nuestros contertulios de hoy, que han tenido la generosidad de ofrecernos parte de su tiempo de este viernes, que es cuando grabamos este podcast, para hablar de algo que entiendo nos interesa a todos o nos debe interesar a todos. Francisco González Carmona, Bert Dietz, Rosa Díez, Alberto Díaz Villaseñor, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en este podcast semanal de La Voz de Córdoba. A Rosa esperemos verla por Córdoba cuando pueda, en breve, cuando ya podamos movernos todos. Creo que tiene una cita pendiente con el Círculo Liberal de Málaga. No sé si también espero que también con el Círculo Liberal de Andalucía. Y una nueva adquirida con el de Córdoba. Pues sí, con el de Córdoba. Estaré encantada, porque a mí una vez Jesús Quintero en una entrevista hace ya un montón de años, después de verme un rato charlar y hablar y tal y sonreír, me dijo, oye, ¿tú estás segura que eres vasca? Y yo dije, pues sí, la verdad, yo he nacido en Euskadi y allí he vivido toda la vida. Y dice, bueno, vamos a ver, tú eres una vasca del sur. Y entonces me parece que es una muy buena definición porque efectivamente así me considero. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros a esta Vasca del Sur, a Alberto Díaz Villaseñor, a Berdit y a Francisco González Carmona. Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos atienden y nos siguen cada semana desde las páginas de La Voz de Córdoba, desde las plataformas donde tenemos este podcast y ahora también desde nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Hasta pronto. Gracias a ti. Gracias.